Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas, espero que se encuentren muy bien. Llegamos ya a la clase final de esta segunda unidad que son los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso general de manera que nos preparemos para la próxima actividad de verificación, que es la próxima semana. La idea es recordar algunos conceptos y hacer algunas apreciaciones respecto al tipo de preguntas que se va a incluir en esta evaluación y para prepararnos de alguna manera para no tener mayores sorpresas en dicha actividad. Los objetivos para esta clase van a ser reconocer las características y funciones de los medios masivos de comunicación e identificar sus tipos de textos con sus características. Para comenzar la clase vamos a ver el temario para esta actividad de verificación, que básicamente es la unidad completa. Todos aquellos aspectos vistos durante la unidad van a estar presentes en esta evaluación. Ojo, no se asusten por eso. Recuerden que ustedes estas evaluaciones las están realizando con sus apuntes. Por lo tanto, la actividad va a tener va a estar orientada, perdón, hacia la aplicación de los contenidos. Por lo tanto, ustedes van a tener los apuntes ahí, pueden revisarlos, pueden volver a revisar las clases. Lo importante es que sepan aplicar esto. Si yo en un ejercicio les pongo un par de imágenes donde ustedes tienen que diferenciar, perdón, entre una editorial, una columna de opinión, eh, deben poder hacerlo leyendo las definiciones que tienen, poder ir identificando en un texto. A eso van los tipos de ejercicio, lo mismo que vimos con publicidad y propaganda, que ustedes en un determinado afiche puedan encontrar ya sea estereotipos, falacias, diferenciarlos si son publicidad o propaganda y por qué, ese tipo de cosas, dar su opinión respecto a alguna determinada publicidad. eh, eh, en torno a eso van a girar los ejercicios, así que no se asusten al ver tantos contenidos que van a ser tomados en esta actividad. Y ojo que también en la actividad va a incluir lo de la infografía, que básicamente la infografía que ya les pedí. Vamos a revisar a grandes rasgos los aspectos teóricos involucrados en la unidad. Recuerden que comenzamos enumerando los distintos medios masivos de comunicación que existían. Hablamos de la televisión, la radio, la prensa escrita, los libros y el cine y el internet. Em, También hablamos de las funciones que cumplían los medios masivos de comunicación, donde nombramos que tenían la función de informar, educar, entretener y formar opinión. Quizás pueda aparecer uno que otro ejercicio donde se les pregunte, como ya les decía anteriormente, el propósito o la función de un texto en particular. Ustedes lo leen o ven una imagen y pueden decir, tal como lo vimos en una actividad de verificación anterior donde preguntaba cuál era el propósito de un, y puse la imagen de unos crucigramas y unas historietas, ¿verdad? Y ahí cumplían la función de entretener. A eso me refiero, hay que saber discriminar entre qué función está cumpliendo uno u otro. Ese tipo de ejercicios. Continuemos. Recuerden que hablamos de la prensa escrita, sus características, y dentro de la prensa escrita hablamos de los géneros periodísticos que se dividían en tres grupos. En los primeros eran los informativos, luego los géneros de opinión y finalmente los géneros mixtos o interpretativos. Entre los géneros informativos teníamos la noticia, el reportaje, la entrevista objetiva y la reseña. En los géneros de opinión teníamos la editorial, las cartas al director y la columna de opinión y la crítica. Y por último, entre el género que podemos denominar mixto o interpretativo, teníamos la crónica, que implicaba que fuera interpretativo, que podía incluir tanto información como juicios de valor. Por eso era mixto, no era solamente información o solamente opinión. Acá tenemos los dos principales
géneros informativos que corresponden a la noticia y el reportaje. Aquí les comparto un link de un reportaje que por aspectos de extensión no lo puedo compartir en las diapositivas, no lo vamos no nos vamos a detener ahí a analizarlo, pero sí se los comparto para que puedan hacer las distinciones en cuanto a la manera de entregar información que tiene una noticia, que eso ya lo hemos visto en mayor detalle, y el reportaje. Recuerden que el reportaje tiene mayor variedad de formas de entregar la información y no tiene que ser necesariamente un suceso que haya ocurrido temporalmente en un tiempo muy cercano, el día anterior al cual se publica, sino que puede ser un hecho de interés, un suceso de interés, pero no necesariamente actual. Bueno, y aquí en la noticia podemos encontrar la pirámide invertida, ¿verdad? Eh, donde se explican las distintas partes, se muestran las distintas partes de una noticia y las preguntas a las cuales se debe responder en la lead, que las preguntas que corresponden a la estructura interna de una noticia. Aquí, chicos, es probable que se puedan incluir ejercicios donde ustedes deban identificar las preguntas dentro de un texto, de una noticia. Que se pregunte no sé qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y ahí ustedes tengan que buscarlas dentro de un texto, ¿verdad? O deban transformar a lo mejor una situación, un breve relato, transformarlo a noticia y respondiendo esas preguntas, ¿verdad? Y cumpliendo con la estructura básica, que es el antetítulo, el título, la bajada, lead y cuerpo de la noticia. También puede haber ejercicios donde se les pida que identifiquen cada una de las partes de una noticia. Ese tipo de ejercicios, aplicación, toda esa aplicación en esta evaluación. También vimos la reseña, básicamente, que su propósito es dar a conocer al lector si vale la pena o no ver o leer o escuchar una obra. Es un texto descriptivo informativo, describe cómo es una determinada obra, da información con respecto a esta y puede terminar algún juicio valorativo al final de manera simple para invitar a la lectura a la lectura o, como dije anteriormente, a ver o escuchar una determinada obra. Aquí consta de un resumen donde se incluye la información general de una obra y se puede hacer referencia al contenido, al tema, a los propósitos, a episodios clave, a la forma en que se escribe o cómo se está mostrando en una película, en una serie, ¿verdad? A sus recursos. Y el comentario, básicamente, una pequeña valoración, tiene como propósito dar razones para invitar a la lectura o a, como les decía, dependiendo de qué se esté reseñando, si una película, una serie o un libro, dar algún comentario breve para invitar a la lectura. Junto con los géneros informativos vimos también los géneros de opinión. Recuerden que vimos la editorial, las cartas del director y las columnas de opinión. Cuando hablamos de la editorial, recuerden que dijimos que era escrito por parte del medio y dirigido a los lectores de ya sea el diario, la revista a la cual se está, la que se publica, ¿verdad? De la cual estamos hablando. Para identificarlo era básicamente lo que había que ir al final a donde quien escribe firma este documento, este texto, y teníamos que fijarnos si era, por ejemplo, el director de un diario, el subdirector o alguien del equipo editorial. Estamos hablando de una editorial. Por su parte eh, teníamos las cartas al director, que recuerden que eran aquellas que eran escritas por parte de los lectores y se enviaban a un determinado medio, a un determinado diario. Y formas de reconocerlas son menos extensas, ¿verdad? Entregan opinión sobre un hecho determinado
Suelen comenzar con el saludo señor director, pero no siempre es así. Si ustedes leen las últimas noticias, jamás van a encontrar la estructura que diga señor director. Aparece solamente el texto y la firma al final. Son menos extensos y las opiniones no recaen mucho en detalles, no aportan demasiados datos, sino que es más bien son más bien opiniones del lector, por lo tanto no son tan detalladas, tan fundamentadas. Esa es una buena manera de identificarlas, su extensión y el carácter de la argumentación. Por último, teníamos la columna de opinión, y recuerden que la podíamos identificar porque tratan de una determinada problemática, dan una opinión respecto a esa problemática, pero quien la escribe es alguien que es experto en la materia. Recuerden que, por ejemplo, que se los había presentado en su clase correspondiente de este contenido, el texto hablaba de turismo como reactivador de la economía, y básicamente la persona que estaba escribiendo esta columna de opinión era directora de turismo, por lo tanto era una persona directamente ligada y con conocimiento del tema. Y es un texto un poco más extenso que las cartas al director, y con un nivel de manejo del tema mucho mayor, por lo tanto la argumentación es mucho más profunda y sólida. He ahí la diferencia con una carta al director. Mucho ojo con eso. Por último, teníamos la crítica, que es la más compleja de estos géneros de opinión, que consiste en analizar y luego valorar, ya sea. Ojo, la crítica no es necesariamente que sea algo negativo, no es criticar, es como decir algo malo de algo, sino más bien analizar y dar una valoración positiva o negativa. Este es mucho más profunda con respecto a una reseña. ¿Recuerdan la reseña que hablaba sobre una determinada obra? Podía ser sobre un libro, ¿verdad? Y entregaba pormenores de algún aspecto de la obra, ya sea su estilo, su trama, ¿verdad? En este caso, la crítica hace un estudio más minucioso. Es una reflexión, es reflexiva, profunda y argumentada. Ocupa un lenguaje formal, y quien la escribe tiene que ser necesariamente un experto en el tema. También vamos a poder identificar, y me gustaría que revisaran la clase de la crítica, donde les compartí un ejemplo donde se especificaba esto de la valoración que se entregaba por una determinada obra. También puede ser que aparezca un ejercicio de esto, que ustedes puedan identificar la crítica, o dónde se da el juicio de valor, dónde se da una valoración positiva o negativa de una obra. Posteriormente a haber revisado los géneros periodísticos, comenzamos a ver los contenidos relacionados a publicidad y propaganda, donde hablamos de sus características de manera general, que tenían el propósito de alcanzar la mayor cantidad de receptores, que utilizaban diversos recursos gráficos y lingüísticos. Ambos aparecían en los medios masivos de comunicación, y principalmente em, digamos, son géneros principalmente argumentativos, que buscan persuadir a la población. Por su parte, la publicidad persigue un fin económico, busca que el receptor quiera adquirir cierto producto, y en cambio la propaganda busca influir en los pensamientos o conductas de los receptores. Aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos una publicidad de Axe, donde se busca que la persona compre ese producto, y en cambio abajo tenemos una propaganda donde se busca que las personas tengan una determinada forma de pensar y conducta respecto a a la violencia hacia la mujer.
Hablamos de que había un determinado lenguaje publicitario donde se usaba la denotación y la connotación. Cuando hablábamos de denotación, cuando se hacía referencia a los atributos funcionales de un producto. Para qué sirve, cómo funciona, sus características más bien técnicas. Por su parte, la publicidad es connotativa cuando se comunican aspectos emocionales de las marcas o de los productos. Cuando un determinado producto se asocia a determinados valores, formas de vida, ahí estamos hablando de un lenguaje más bien connotativo, cuando está evocando ya sea recuerdos, cuando apela básicamente a la emocionalidad del receptor. Luego, dentro de estos mismos contenidos, vimos los estereotipos y las falacias que estaban presentes en la publicidad y la propaganda. En primer lugar, teníamos los estereotipos, que habían de 4 tipos: sociales, que tenían que ver con la condición o grupos económicos a los cuales pertenecen, o económicos y culturales a los cuales pertenecen las personas; estereotipos, que eran generalizaciones, estereotipos étnicos, que eran generalizaciones referidas a las características raciales o a grupos de alguna determinada región del mundo, de alguna determinada raza, ¿verdad? Y estereotipos sexistas, que es cuando por producto de su género a las personas se les atribuyen ciertas características; y estereotipos etarios, que tenían que ver con la edad. Por último, teníamos las falacias, que son básicamente argumentos errados, ¿verdad?, que se dan dentro de estos dos, dentro de la publicidad y la propaganda. Teníamos el recurso al pueblo, básicamente, que es cuando se atribuye que debido a una gran cantidad de personas, a que una gran cantidad de personas tienen un determinado punto de vista, este punto de vista es válido solamente por la masividad de esa idea. Teníamos la apelación a la autoridad, que es cuando se usa alguna persona pública para promover algún producto, básicamente como lo vimos en ejemplos, futbolistas promoviendo productos alimenticios o artículos de belleza. No son expertos en la materia, por lo tanto es una falacia. Teníamos la falacia de argumento a la antigüedad, básicamente que lo que se proponía era que de acuerdo a los años en los que un determinado producto o marca llevaba vendiendo, por los años en los que existía y estaba en el mercado, eso aseguraba la calidad. Teníamos la falacia de la apelación a la piedad, que era básicamente cuando se ocupaban a personas de alguna situación un tanto desvalida, que por sus características generaban ciertos sentimientos de misericordia, de piedad en las personas. Y por último, el argumento por generalización apresurada, que tiene relación precisamente con los estereotipos. Básicamente se plantea que una persona por su género o por su raza tiene determinados gustos, determinadas formas de vida, y se intenta venderle un producto tomando en cuenta esas características. He ahí, esas son las falacias y los estereotipos. Bueno, estimados alumnos y alumnas, esos han sido los contenidos que hemos visto en esta unidad, una unidad bastante extensa y que he resumido en esta clase. Como ustedes ya tienen las clases anteriores con sus determinados ejercicios y ejemplificaciones, no quise extenderme demasiado en esta clase. Así que básicamente eso, la próxima semana habrá una nueva semana de verificación y en esta actividad se incluirán ejercicios de aplicación de contenidos. Principalmente van a ser aplicar, no preguntas. Puede haber un par de preguntas de contenido de respuesta más bien directa, pero se buscará que ustedes puedan identificar, analizar. Por lo tanto, van a haber preguntas de alternativa y de desarrollo. Y también, ojo, ejercicios de comprensión lectora. Principalmente con este tipo de textos que ya conocemos de los medios masivos de comunicación. Así que mucha atención con eso. Recuerden también revisar las habilidades que ya han visto en sus clases de comprensión lectora para que estén preparados para el tipo de preguntas que puedan aparecer.
Eso, queridos alumnos y alumnas, espero que tengan una excelente jornada. Nos veremos en una próxima oportunidad.